Sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Consorcio Jurídico RSHR. Comenzamos. Un placer nuevamente de estar con ustedes. Gracias por acompañarnos a través de este medio. Soy el maestro en Derecho Rafael Eduardo Chávez Rodríguez, titular del Consorcio Jurídico RSHR, y estamos contentos de compartir este episodio hablando acerca de la Ley Silla. Este tema, incluido en el mes de diciembre del año 2024, en nuestro marco normativo laboral en México, permite que los trabajadores cuenten con condiciones más dignas en el desarrollo diario de sus actividades y se convierte en una obligación patronal para poder cumplir con dicha norma, por lo que en este contexto empezaremos a hablar acerca de algunos de sus antecedentes. Como antecedentes de carácter internacional, encontramos lo siguiente. Se sabe que en varios países como en Argentina, España, Chile y Uruguay se establecieron normas con la finalidad de garantizar a los trabajadores el poder descansar sentados durante todo el tiempo de su jornada de trabajo. En el caso en particular de Argentina, en 1907 se promulgó una ley, la Ley 12.205/35, conocida como Ley de la Silla, que obliga a los establecimientos comerciales a contar con asientos para los trabajadores, la cual contemplaba en sus primeros 4 artículos lo siguiente. Artículo primero: todo local de trabajo en establecimientos industriales y comerciales de la capital federal, provincias o territorios nacionales deberá estar provisto de asientos con respaldo en número suficiente para el uso de cada persona ocupada en los mismos. En su artículo segundo mencionaba: el personal de dichos establecimientos tendrá derecho a ocupar su asiento en los intervalos de descanso, así como durante el trabajo, si la naturaleza del mismo no lo impide. Artículo tercero: los vehículos de transporte, ferroviarios, tranviarios, automotores, ascensores, etc., estarán igualmente provistos de asientos con respaldo para uso exclusivo del personal que en ellos presta servicio. Y artículo cuarto: en todos los locales comprendidos en la presente ley, se fijará en lugar visible un ejemplar de la misma y su correspondiente reglamentación, con la dirección de la autoridad encargada de su aplicación agregada al final de su texto. Por su parte, en España, en 1912, se aprueba la Ley 27 de febrero de 1912, mejor conocida como Ley de la Silla, la cual estaba enfocada en las mujeres trabajadoras, reconociendo los riesgos que para la salud implica el estar de pie durante largos periodos de tiempo, la cual establecía en sus primeros artículos lo siguiente. Artículo 1. En los almacenes, tiendas y oficinas, escritorios y en general en todo establecimiento no fabril, de cualquier clase que sea, donde se vendan artículos u objetos al público o se preste algún servicio relacionado con él por mujeres empleadas, y en los locales anejos será obligatorio para el dueño o su representante particular o compañía tener dispuesto un asiento para cada una de aquellas. Cada asiento destinado exclusivamente a una empleada estará en el local donde desempeñe su ocupación. Artículo segundo. El cumplimiento de esta ley será objeto de la inspección de trabajo del Instituto de Reformas Sociales. Artículo tercero. Las infracciones de esta ley se castigarán con la multa de 25 a 250 pesetas, aplicable esta última cantidad en caso de reincidencia. Y en su artículo cuarto menciona: un ejemplar por lo menos de esta ley se colocará en sitio visible del local o locales del establecimiento donde haya de ser aplicada. En otro caso, en Chile, en 1914 se promulgó la ley número 2951, mejor conocida también como Ley de la Silla, la cual obliga a los establecimientos comerciales a tener sillas para sus trabajadores, la cual establecía en sus primeros artículos lo siguiente. Artículo primero: en los almacenes, tiendas, bazares, bodegas, depósitos de mercaderías y todos los establecimientos comerciales semejantes, el patrón o empresario mantendrá el número suficiente de asientos o sillas a disposición de los dependientes o empleados. Artículo segundo: en los establecimientos indicados en el artículo anterior, los dependientes o empleados tendrán derecho a un descanso de hora y media por lo menos en cada día para almorzar. La suspensión del trabajo podrá alternarse entre los empleados de un mismo establecimiento
y no será obligatoriamente simultánea para todos ellos. Y artículo 3, cada infracción a las disposiciones de la presente ley será penada con una multa de 10 pesos que ingresarán en arcas comunales. Corresponderá a las respectivas municipalidades la vigilancia y la aplicación de estas disposiciones en la forma establecida por la ley. Y así llegamos hasta 1918 en Uruguay, en donde se promulgó la Ley 6.102, conocida también como Ley de la Silla, mediante la cual se obligó a los establecimientos comerciales a contar con sillas para que las trabajadoras pudieran tomar asiento cuando sus tareas lo permitieran. Por su parte, en nuestro país, y hablando de carácter nacional en cuanto a los antecedentes, encontramos lo siguiente. En nuestro país, la Ley Silla, o también conocida como Ley de Descanso en Silla, surge de la necesidad de realizar una revisión de las condiciones generales del trabajo, con el fin de garantizar que sean dignas sobre la hipótesis relacionada a la situación de trabajadores que permanecen de pie durante toda su jornada o durante el mayor tiempo de su jornada, y creada con los objetivos de garantizar el descanso en silla durante su jornada de trabajo, proteger la salud, mejorar la productividad y promover la dignidad laboral. Parece ser que en nuestro país no se tiene un antecedente directo con las épocas, por ejemplo, prehispánica, colonial e independiente, pero no es un tema nuevo, ya que desde 1937 se contemplan, si no específicamente la ley silla como tal, sí se establecían disposiciones protectoras de la salud y el bienestar de los trabajadores en la Ley Federal del Trabajo en diversas disposiciones en su contenido. Actualmente, y en particular en 2023 y 2024, se impulsó la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo en relación al tema de la Ley Silla, aprobada el 18 de diciembre de 2024 y publicándose en el Diario Oficial de la Federación. Como resultado de esto, el decreto que reforma la Ley Federal del Trabajo el 19 de diciembre de 2024, por el que se reforman los artículos 132, primer párrafo y fracción quinta, 133, primer párrafo, 422, primer párrafo y 423, fracciones 1, 5, 8 y 10, y se adiciona una fracción 17 bis al artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo. Abordando de forma más específica el tema que nos ocupa, como ya dijimos, el 19 de diciembre de 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman los artículos antecitados de la Ley Federal del Trabajo, para quedar de la siguiente forma. Artículo 132. Son obligaciones de las personas empleadoras, fracción quinta, proveer el número suficiente de asientos o sillas con respaldo a disposición de todas las personas trabajadoras en los sectores de servicios, comercio y centros de trabajo análogos para la ejecución de sus funciones o para el descanso periódico durante la jornada laboral. En el caso de descansos periódicos, los asientos o sillas con respaldo deberán estar ubicados en áreas específicas que para tal efecto se designen en las mismas instalaciones del lugar de trabajo. La misma disposición se observará en los establecimientos industriales cuando lo permita la naturaleza del trabajo. El artículo 133 menciona lo siguiente: queda prohibido a las personas empleadoras o a sus representantes, fracción 17ª, realizar cualquier acto tendiente a ejercer control sobre el sindicato al que pertenezcan sus trabajadores, y 17ª bis, obligar a las personas trabajadoras a permanecer de pie durante la totalidad de la jornada laboral y prohibirles tomar asiento periódicamente durante el desarrollo de sus funciones. El artículo 422 menciona que el Reglamento Interior de Trabajo es el conjunto de disposiciones obligatorias para personas trabajadoras y empleadoras en su desarrollo de los trabajos en una empresa o establecimiento. Y el artículo 423 fracción primera menciona horas de entrada y salida de las personas trabajadoras, tiempo destinado para las comidas y periodos obligatorios de reposo durante la jornada. En la fracción quinta refiere que las normas que regulen el derecho de las personas trabajadoras para usar los asientos o sillas con respaldo durante la jornada laboral, de conformidad con lo previsto por el artículo 132, fracción quinta, y fracción octava, tiempo y forma en que las personas trabajadoras deben someterse a los exámenes médicos, previos o periódicos, y a las medidas profilácticas que dicten las autoridades. En la fracción 10
disposiciones disciplinarias y procedimientos para su aplicación. La suspensión en el trabajo como medida disciplinaria no podrá exceder de 8 días. La persona trabajadora tendrá derecho a ser oída antes de que se aplique la sanción. Y en relación a esto, pues es lo que menciona nuestra reforma publicada en 2024. De lo anterior, de lo que corresponde a cuestiones ya específicamente de la ley Silla, observamos la obligación patronal de proveer el número suficiente de asientos o sillas, y aquí se resalta algo en específico, menciona con respaldo a disposición de todas las personas trabajadoras, esto aplicable en sectores de servicios, comercios, centros de trabajo análogos y en establecimientos industriales cuando la naturaleza del trabajo lo permita, así lo refiere, para la ejecución de sus funciones o para el descanso periódico durante su jornada laboral, los cuales deberán estar ubicados, como ya se dijo, en áreas específicas en lugares designados en la fuente de trabajo. En la fracción 17 bis del artículo 133, adicionado en esta reforma, se contempla la prohibición patronal de obligar a las personas trabajadoras a permanecer de pie durante la totalidad de la jornada laboral y de tomar asiento periódicamente durante el desarrollo de sus actividades. También destaca la fracción quinta del artículo 423, que en relación al contenido del Reglamento Interior de Trabajo establece que éste debe contemplar las normas que regulen el derecho de las personas trabajadoras para usar asientos o sillas con respaldo durante la jornada laboral, de conformidad con lo previsto por el artículo 132, fracción quinta. El decreto que nos ocupa entrará en vigor a los 180 días siguientes al día de su publicación, siendo esto el 17 de junio de 2025. Además, de acuerdo a los transitorios, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social deberá emitir las normas correspondientes sobre los factores de riesgo de trabajo en un plazo no mayor a 30 días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, es decir, el 17 de julio del 2025. Así también las personas empleadoras o empresas contarán con un plazo de 180 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto para adecuar su normativa interna para dar cumplimiento a lo establecido en la fracción quinta del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, es decir, el 3 de diciembre de 2025. Como un dato que llama la atención, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en su boletín 01/2025 de fecha 1 de enero de 2025, hace referencia que, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, en México las personas laboran en promedio 43.7 horas semanales en sectores como el industrial, obrero, hotelero, restaurantero, de seguridad privada o en tiendas departamentales. Estas horas suelen transcurrir de pie, por lo que puede ocasionar problemas graves de salud física como fatiga muscular, dolores crónicos en piernas y espalda, así como varices o trastornos circulatorios. Asimismo, se menciona que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México celebra la publicación de dicha reforma, pues la misma se encuentra, menciona, o así lo refiere esta comisión, alineada a estándares para garantizar un trabajo digno contenidos tanto en la Observación General número 23 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre el derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias de 2016, como a lo establecido por la Organización Internacional del Trabajo, en los que se reconoce el derecho al descanso dentro de las jornadas laborales para garantizar la seguridad y salud de las personas trabajadoras. De esto podemos apreciar que primordialmente esta ley Silla pretende continuar con la campaña de la Organización Internacional del Trabajo relativa al trabajo digno y decente, que desde el año de 1999, con su entonces director general, el chileno Juan Somavia, ha venido realizando. En este mismo orden de ideas, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, cuenta con el convenio número 1 de 1919 sobre las horas de trabajo en la industria, en el que se habla acerca del exceso de horas de trabajo y los periodos inadecuados de descanso y recuperación que pueden ser nocivos para la salud de los trabajadores y aumentan el riesgo de accidentes de trabajo, y como consecuencia de esto, las largas horas de trabajo impiden a los trabajadores tener un descanso adecuado, atender las responsabilidades familiares y participar en la vida de la comunidad.
La OIT menciona que las normas de la propia organización relativas al tiempo de trabajo constituyen el marco para la regulación de las horas de trabajo, los periodos de descanso diarios y semanales y las vacaciones anuales. La mayoría de los países han adoptado legislación en cuanto a la duración del trabajo, que no debería sobrepasar las 48 horas semanales. En la mayoría de los países, las horas efectivamente trabajadas por semana son inferiores a la norma de 48 horas establecidas en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Estos límites contribuyen a promover una mayor productividad y a proteger la salud física y mental del trabajador. Además, temas que para nuestro marco jurídico no son extraños, ya que forman parte de nuestras condiciones generales del trabajo, al igual que se han incluido desde el año de 2012 temas tendientes al trabajo digno o decente, como la modificación de la edad de los trabajadores menores de edad, el tema de los trabajadores del hogar, el teletrabajo, las vacaciones, el tema base de este episodio, la ley silla, y la norma oficial mexicana NOM 035 STPS del 2018, mejor conocida como la norma antiestrés o como la iniciativa de reforma relacionada a las jornadas laborales de 40 horas semanales. La implementación de las normas relacionadas a la ley silla representa evidentemente un reto principalmente para los patrones, debido a que requiere aplicar recursos para la adquisición de dichos bienes muebles, lo que implica un gasto que deberá de ser estudiado cautelosamente para que no se vea afectada la fuente de empleo y no se afecten los salarios ni las prestaciones que perciben los trabajadores. Y para las autoridades laborales como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que deberán de emitir la norma oficial mexicana en términos de los transitorios que ya comentamos anteriormente, así como las autoridades correlativas en cada entidad federativa y sus respectivos inspectores que aplicarán el contenido de la citada norma oficial que sea creada. Hemos abordado el tema que nos ocupa hablando de algunos de sus antecedentes internacionales, algunos antecedentes en México y su regulación en la Ley Federal del Trabajo vigente y en convenios internacionales emitidos por la Organización Internacional del Trabajo. Y así llegamos al final de este episodio. Gracias por permanecer con nosotros y formar parte de esta comunidad. Es todo por el momento, esperando haya sido información importante para ustedes. Nos vemos en la siguiente entrega con más contenido interesante. Hasta la próxima. El podcast del Consorcio Jurídico RSHR agradece tu compañía. Hasta la siguiente entrega.